Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según en qué momento estén viendo esto. Hoy vamos a participar de este webinar, donde vamos a conocer experiencias de algunos referentes y de procesos continuos en relación a la educación. Este se llama, este espacio, la democratización en la educación, y vamos a tener 3 expositores: a Cristian Alderete, a Juliana Renón y a Florencia Tenorio. Así que les propongo que cada uno se presente, cuente, y después abrimos la ronda de preguntas, más los medios por los cuales se pueden comunicar, seguir, los links. Así que bienvenidos a compartir este tiempo y espacio donde las distancias se acortan. Julia, te paso la palabra. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Julia Renón, yo soy profesora en discapacidad visual, soy profe en discapacidad intelectual, soy de Argentina, trabajo hoy en día en el área de braille en una escuela especial para ciegos y disminuidos visuales, y en mi último tramo de formación me formé en la Universidad Siglo XXI, que tiene sede en Argentina, en la provincia de Córdoba. Hice una carrera que es la de licenciatura en educación, y producto de esa carrera surgió esta tesis que hoy les quiero presentar, que es el producto de un trabajo de investigación de 2 años, que se llama ¿Por qué la psicogénesis se vuelve significativa en el aprendizaje del braille? Si bien el título es muy ampuloso y largo, lo voy a tratar de sintetizar. Desde mi rol de educadora, una gran duda que surge, por lo menos en la Argentina, que tenemos un modelo en su mayoría de inclusión plena, donde los alumnos con discapacidad visual asisten a escuelas regulares o comunes, donde se encuentran incluidos con pares de su edad. Una dificultad que tenemos en la alfabetización, que se da repetidamente en los chicos con discapacidad visual, es un retraso que no sabíamos si tenía que ver, y una dificultad que si tenía que ver con el código braille específicamente, para aquellos que leen o escriben en braille, o si había algún otro factor que también estaba incidiendo en estas dificultades de alfabetización. Durante mucho tiempo, y es algo como a nivel mundial, se ha cuestionado el uso del braille, si cayó en desuso, si las nuevas tecnologías lo reemplazan. Un poco esta investigación viene a responder algunas de estas preguntas que surgieron, ¿no? Desde la observación, lo que fui notando es que hay, por lo menos en Latinoamérica y en particular en la Argentina, desde los años 80, hay como un efecto residual de lo que fue la teoría psicogenética de Piaget originalmente, y adaptada y reformulada desde las investigaciones de Emilia Ferreiro y otras autoras latinoamericanas, sobre, había un descenso y un vaciamiento de contenidos y una dificultad en la alfabetización en los niños en general, y se fueron creando situaciones de aprendizaje para que esto mejorara y cambiara. Esta teoría postula, entre otras cosas, que los niños tienen hipótesis que son previas a la entrada a la escuela sobre el lenguaje y sobre la alfabetización, sobre la escritura, piensan sobre la escritura independientemente que no hayan ingresado a la educación formal, y todas estas ideas me fueron llevando a ver que esto mismo se daba en chicos con discapacidad visual, por supuesto, que también tenían hipótesis sobre la escritura, aunque todavía no tenían ni siquiera una hipótesis de código, por decirlo de alguna manera, sino es que habían accedido de alguna manera al código braille. Entonces, si hay algo que nos demuestran las teorías, las distintas teorías, digamos, de la alfabetización, es que es importante exponer tempranamente a los chicos a distintos soportes textuales, a distintas experiencias, y crear un contexto comunicativo para que a los chicos les resulte interesante conocer la palabra, descubrir la palabra escrita, entender que las letras, los números, tienen un significado, y la idea en este sentido era observar qué pasaba. Por eso en la teoría psicogenética, volviendo para atrás, a los fines del estudio se desarrollan 5 etapas que los chicos van a atravesar, que es invariable, o sea que estas etapas se van a dar independientemente que se den en el tiempo de cada uno, se van a dar en todos los niños, con mayor, con menor dificultad, con alguna variación, pero se van a dar en todos los niños, y universales. Esto quiere decir que se van a dar, no importa en qué lenguaje o en qué idioma la persona se vaya a alfabetizar, siempre que ese idioma tenga un soporte escrito,
y tenga un sistema de codificación, estas etapas se van a dar de la misma manera en todos los niños. Entonces, bueno, diseñé un sistema de actividades para poder observar si estas etapas se daban de la misma manera en niños que iban a alfabetizarse en braille y qué pasaba, a dónde aparecía la mayor cantidad de dificultades si era que aparecían, ¿no? Y pudimos constatar, no voy a profundizar en la teoría psicogenética para no ser aburrida, pudimos constatar que expuestos a la misma cantidad de oportunidades, con la misma variedad de actividades, pero utilizando el soporte braille como idea, en un sistema más ecléctico de la forma de acceder al braille, no de la forma estandarizada con el método Bliseo o de punto a punto, o solamente tomando la unión grafema-fonema, si le dábamos tiempo a que los chicos exploraran espontáneamente, intuitivamente, ya sea desde la máquina o desde la tablilla, porque en el caso puntual de Argentina y de Latinoamérica, algunos países, los niños tienen acceso con la máquina Perkins al braille desde su primera infancia, pero no es así en todos los países del mundo. Entonces usamos estas dos variables. Como los chicos se iba a dar lo mismo, aparecía un garabato sin control, una forma de escribir espontánea, aunque esa codificación no fuese estructurada, aunque ellos ni siquiera supieran que eso que el día de mañana se iba a transformar en el código braille, en su sistema de lectura y escritura. Iban descubriendo las letras, iban descubriendo la variabilidad y la invariabilidad de esas letras, que cada letra tiene un sonido distinto, que hay una forma de representarla, independientemente de que no la pudieran decodificar. Donde vimos la dificultad mayor precisamente es en la decodificación. Y haciendo nuevas observaciones pudimos, y recurriendo a otras investigaciones, pudimos llegar a la conclusión que esto más tenía que ver no solo con la metodología que se iba a utilizar en la alfabetización, sino específicamente con la forma en que se puede realizar la decodificación utilizando el tacto en movimiento, integrando, que tiene que ver más con el sentido del tacto y cómo neurológicamente se organiza el pensamiento superior para poder decodificar esos puntos en relieve. Entonces, tiene más que ver con una dificultad neurofisiológica y de maduración del sistema nervioso central, o sea, una etapa biológica de desarrollo, que con la metodología específica o el sistema que se elija para enseñar la lectura y la escritura. Pero sí fue un punto importante que descubrimos que en general, por lo menos lo que se observa en Argentina, en provincia de Buenos Aires bien específicamente, en general los maestros en todas las escuelas, sean escuelas comunes, regulares o escuelas especiales, se da una norma común que es rara vez existe una sistematización organizada, una serie de actividades prepensadas con las variables y la cantidad de opciones suficientes como para que los chicos puedan anticipar o generar una estructura que puedan seguir, esto de fijarnos en una teoría. Por ejemplo, elegir la psicogenética, como en este caso, elegir la teoría psicogenética e ir siguiendo las distintas etapas de desarrollo, ir generando actividades para que el chico pueda dentro de esa teoría ir desarrollando sus capacidades. Vimos un déficit en la formación docente en ese sentido, vimos un déficit en la observación, en la postulación de hipótesis de por qué se dan estas dificultades, sea en niños que ven o en niños que no ven, ¿no? Y en la cantidad de opciones que se les proponen a los chicos para poder desarrollar estas habilidades. En resumen, más tiene que ver con las posibilidades que les ofrecemos los docentes a los niños en general y a los niños con discapacidad visual en particular, que con la metodología de aprendizaje específicamente o con el código braille específicamente. Bueno, muchísimas gracias, espero sus preguntas y estoy a disposición. Le doy pase a mis compañeros. Gracias, Julia. No sé si te hago las preguntas ahora vos o hacemos todas, me parece que sí, ¿no? Vamos haciendo las preguntas. Sí, vamos haciendo las preguntas ahora, dale. Bueno, me pareció súper valioso y poner sobre la mesa esta crítica constructiva que hacemos a la docencia de una práctica investigadora sobre su práctica, ¿no? Como que esto no está instalado y tienen tanto insumo, digo, todo aquel que investiga, su campo de acción es, bueno, a ver, ¿dónde lo aplico? Y el docente está horas
frente a ese grupo a quien sería necesario poder revisar, sistematizar. Así que me parece que es una invitación a que el rol docente asuma con qué compromiso la sociedad está esperando que ellos incorporen también la investigación en sus prácticas, porque tienen mucho para aportar. Así que en eso me parece, ¿qué se Y te ocurre? A ver. una de las cosas que sucedió cuando yo presenté la tesis, una de las cuestiones en las que reparó mucho la mesa evaluadora y sobre la que me objetó, digamos, de mi investigación, tenía que ver con que yo había diseñado actividades para poder constatar mis hipótesis y no había ido a las escuelas y recabado todas la cantidad de ejercitaciones que ya existían y cotejado con esas actividades que habían sido espontáneas y que las podía cotejar con mi investigación. Y una de las cosas, yo coincido con ese punto y que tiene que ver con esto que hablamos de la investigación, pero una gran dificultad que tenemos los docentes, por lo menos en Latinoamérica, los que en general en la docencia el campo de la investigación está poco o nada desarrollado. No solo desde la formación, sino que además para investigar uno tiene que tener recursos y tiempo específico para poder escribir, hipotetizar, desarrollar la hipótesis, constatar. Lamentablemente no contamos con esos medios. A mí me pasó en la investigación incluso, aún para desarrollarlo en mi tarea educativa y en la formativa, digamos, ¿no? Y eso es una cuenta pendiente. Poder Sí, dedicar esos bueno. recursos de tiempo y económicos, ¿no? Sí, y también poderle hacer sentir al docente que es un recurso humano, un actor social importante. Porque también se lo malacostumbró el docente que todas las capacitaciones son en servicio. Entonces Sí. parecería que queda poco margen para que tenga un extra de deseo de investigar por fuera de su práctica, que ya es demasiado lo que la convoca. La otra pregunta que te quería hacer es, a lo mejor no tiene que ver con esto, pero nosotros conocemos también en la universidad muchas personas que quedan ciegos de grande y no utilizan el braille. Mm. ¿Qué podés decir con respecto a eso? ¿Cuál es tu sugerencia? Mire, en este caso, el hecho es que la persona que se alfabetiza en braille, o sea, que su medio primero de lectura y escritura es el braille, es su soporte de pensamiento, como nos pasa a las personas que aprendemos a leer y escribir en tinta, nuestro soporte de pensamiento superior, elevado, tiene que ver con esa forma de lectura y escritura. Esto no quiere decir que las personas no puedan acceder a un código alternativo en el caso de encontrar la ceguera de adulto, vamos a suponer, pero esa es una persona que ya está alfabetizada, no interesa qué código utilice. Si tiene la capacidad y la posibilidad física, y sobre todo física, porque en el adulto más tiene que ver con la capacidad física. Por ejemplo, voy a decir una cosa general, pero una persona que pierde la visión por diabetes, un adulto que pierde la visión por diabetes, posiblemente pueda intelectualmente acceder al código braille, entender cómo se arma el código, cómo se escribe y demás, pero se le haga muy difícil la decodificación por las dificultades propias que genera en el tacto la diabetes, ¿no? Y es un entrenamiento sistemático, difícil, hay que reentrenar el cerebro neurológicamente para poder acceder. Esto no quiere decir que la persona no pueda acceder a ese código, que no pueda conocerlo, que no pueda ejercitarlo, pero no es una preocupación exhaustiva porque es una persona que se considera ya alfabetizada, tiene un medio de alfabetización. Entonces, por ahí es más valioso utilizar el tiempo en otro recurso, como puede ser la tecnología, por ejemplo, para que pueda acceder a la información de esa manera, ¿no? Que es distinto a la persona que recién se está alfabetizando, que el uso de la tecnología también es súper útil en los chicos chiquititos también, pero como herramienta alternativa, no como única manera, porque no es lo mismo que te lean a que vos leas. ¿Se entiende? O sea, Totalmente. en la evolución del pensamiento no es lo mismo. Otra pregunta más. Sí. ¿Qué mensaje o qué le propondrías a los equipos interdisciplinarios que no vienen del campo de especial? Digo, pero hoy hablamos de la inclusión, de que puedan circular por escuelas comunes, o sea, el profesor de plástica, de educación física. ¿Qué mensaje les darías cuando reciben a un niño ciego? Son lo mismo que, y lo puse también en mi investigación, que a veces no es necesario ni siquiera conocer el código braille. Por supuesto que conocer sobre un montón de especificaciones técnicas nos va a dar más herramientas. Pero entender que estamos trabajando, por supuesto, con seres humanos, en el caso de niños con niños, en el caso de adultos con adultos, con intereses y motivaciones y capacidades propias de cada uno, y que no es, o sea, que no es un gueto, por decirlo de alguna manera, que tiene una cosa oculta, hablar con los chicos, preguntarles.
sentarse con los chicos y observarlos y ver qué nos proponen, qué nos dicen, cómo nos guían. No es necesario desarrollar, por eso también tomé esta teoría que ya existía, digamos, para el campo de aplicación, que no es necesario, si se crean cosas nuevas, geniales, y si son más efectivas que las anteriores, maravilloso, pero que no es necesario generar un campo nuevo de investigación y de preparación exhaustiva para trabajar con seres humanos. O sea, si en el caso de un docente, él sobre lo que conoce es sobre la alfabetización, sobre cómo se desarrolla un niño, como independientemente que tenga o no tenga visión, en realidad sus necesidades van a ser específicas en algunos aspectos, pero no van a diferir mucho de otros seres humanos. En realidad, esto de darle la oportunidad a la persona como sujeto activo de la construcción de su aprendizaje, ¿no? Algo que parece tan obvio, pero que bueno, que no sé por qué a los docentes o a los adultos en general no sucede, que es como que quedamos paralizados frente a algo que nos resulta como desconocido, ¿no? Es decir, que confíen en su saber y que en esta frase, el no estoy preparado, entonces ¿para qué sí está preparado? Tal cual. Si no somos reproductores de una normalidad que la reconstruimos diariamente. Y entender esto, que el aprendizaje, la enseñanza y el aprendizaje, pero el aprendizaje específicamente, es una construcción social. Entonces yo construyo con el otro, construyo la forma en que voy a pensar el mundo, construyo una forma de pensar el futuro, construyo una forma de elaborar nuevos conocimientos. Es individual en cuanto al desarrollo de cada uno, ¿no? Propio del tiempo de cada uno. Pero es común a una sociedad, digamos. Por eso digo, que las herramientas están ahí, no es necesario herramientas específicas. Y está demostrado que no importa que no tengamos acceso a la tecnología, que no tengamos acceso a determinadas herramientas tiflotecnológicas, que no tengamos acceso a determinados aspectos de la salud o de la rehabilitación. Hay un montón de cosas que podemos hacer basados en la comunidad y con las cosas que sí tenemos, que son los actores sociales. Y la última, frente a este principio del movimiento de vida independiente, que después llegó a la convención, con el nada sobre nosotros y en nosotros, algo de toda tu tesis, ¿se puso en diálogo con las personas y a ver cómo lo vivieron ellos? Sí, por supuesto, porque además yo lo diseñé aplicándolo para mis alumnos, que eran los que me planteaban este desafío, digamos, que los empecé a pensar desde ellos, ¿no? Para cumplir con un objetivo pedagógico mío y una inquietud mía, pero en realidad y descubrí cosas súper interesantes, no solo esto de que el desarrollo, por supuesto, se da de la misma manera, en las mismas condiciones y las mismas oportunidades, ¿no? Sino que además también ellos tenían las mismas cosas que decir, por decirlo de alguna manera, que el resto, y aún en algunas etapas, por ejemplo, se destacaban por sobre el resto de los niños. Por ejemplo, en lo fonológico o la discriminación y la coordinación del lenguaje fonológico, el desarrollo del lenguaje todo, era mucho más elaborado, mucho más conciso, mucho más amplio, una concentración, una atención, o sea, una ejercitación de todas sus habilidades dispuestas al aprendizaje, a veces mayor que el resto de los chicos, ¿no? Y eso también es interesante para aplicarlo a la inversa, para ver qué es lo que hacemos con los chicos, con esto de ligar tanto el dibujito de la letra al sonido, y los docentes obsesionados con este ejercicio de asociar sonido y letra, que los chicos pierden el todo, pierden el contexto, los chicos comunes me refiero, ¿no? Entonces, como hay un montón de cosas que tienen que ver con la lingüística, mucho más complejas, que no tienen que ver con el dibujo de la letra y el sonido de la letra, específicamente, ¿no? Sí. Digamos, señalar el camino por ahí a la inversa. Bueno, Julia, muchísimas gracias. Gracias si se quieren contactar con vos, seguirte, ¿por dónde? ¿Cuál es tu lista, tu vía? No soy tan famosa, así que simplemente voy a brindar mi mail, que es jurenom, Jurenom, jurenom@gmail.com. Dispuesta Perfecto. A las preguntas e inquietudes que me quieran hacer. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ustedes. Bueno, ahora pasamos a Cristian, y me parece que la mejor forma es que cada uno se presente desde donde quiera y como quiera. A veces los títulos son anexos, porque la esencia de uno es en lo que construye con todo eso que transitó. Así que te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para mí es una alegría poder saludarlos y estar escuchándolas. Tantas cosas que uno transita en lo cotidiano, en el propio quehacer, y de repente encontrarse un poco identificado
en algunos caminos y en algunas reflexiones, sin compartir ese camino, saber que uno comparte un cierto rumbo, ¿no? Mi nombre es Cristian Ángel Alderete, trabajo en la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos, que depende del Ministerio de Cultura de Nación de Argentina. Vivo en La Ferrera, que es una localidad aquí de Buenos Aires, de Argentina. También soy docente en el Instituto de Formación Superior que está aquí en Ciudad Evita, en la materia con en la orientación ciegos. La materia se llama formación laboral. Y también, y esto no por ahí, por una acumulación de títulos, sino viene a cuento de desde qué quizás perspectivas compartirles mi experiencia. También soy deportista paralímpico, llegaba hasta este rinconcito para contarles un poco desde mi experiencia, compartir algunas reflexiones. Y ante el requerimiento de poner un título a la idea, decía esto de inclusión desde la raíz. Y a mí me gusta pensar o asociar los procesos en este sentido, que este presente, si lo pensamos en virtudes de un árbol, somos un fruto, pero ese fruto, pasado el tiempo, seremos raíz. Y así es como va esa evolución histórica en la humanidad en general, pero en el ámbito de la discapacidad también, y sobre todo creo que en tiempos quizás, por suerte en algunos casos, más acotados, ¿no? Digo, nosotros mismos, a través del paso de los años, de las décadas, vamos viendo cómo van cambiando los conceptos sobre la discapacidad, la adquisición de derechos, cómo hoy mismo estamos vivenciando digamos, el surgimiento de este nuevo concepto de diversidad funcional y todas las discusiones y debates que pueden surgir a partir de ello. A mí me parece que un aspecto muy importante es que podamos comprender todos, o sea, como sociedad, que eso es un proceso, que estamos siempre en un proceso. Entonces, quizás de esa manera no tendríamos esta, a veces, recurrencia de aferrarnos a conceptualidades y de esa manera poder entender los caminos que vamos intentando transitar tanto las personas con discapacidad, justamente, como actores de esta historia que estamos intentando desarrollar, e inclusive también como desde el aspecto de la docencia y de los diversos espacios de capacitación a los cuales accedemos las personas con discapacidad. Brevemente me gustaría tomar como uno ejemplo, la historia de la Banda Sinfónica Nacional de Ciegos. Como les contaba, es un organismo que depende del Ministerio de Cultura de la Nación y que se creó en el año 39, cuando en un hogar para personas con discapacidad visual, en ese hogar alguien decide crear un ensamble de vientos. Desde entonces va sucediendo un montón de transformaciones que tiene que ver con esto que mencionábamos, en lo cual hoy se transforma en una banda sinfónica y con características, algunas que sobreviven a ese año 39 y otras muy distintas que reflejan este proceso que les mencionaba. Algunas cosas por ahí para mencionar es que cuando hablamos de conceptualización de la discapacidad, a grandes rasgos se mencionaban tres conceptos, ¿no? El de prescindencia, ¿no? En un concepto donde en ese tiempo se excluía a las personas con discapacidad o se aislaban, y casi les diría que con rasgos de esa conceptualización nace la banda sinfónica, ¿no? En un hogar donde las personas en ese momento no tenían acceso a la educación pública, donde el acceso al trabajo era muy difícil, y en muchos casos las personas con discapacidad visual no estaban en el seno de su familia, sino que crecían en un hogar, ¿no es cierto?
Eh, Luego, en este raíz de conceptualizaciones de la discapacidad, viene digamos, el modelo médico, donde se hace foco en la cuestión de la rehabilitación, donde el concepto de normalidad nos pone a las personas con discapacidad en una especie de carrera hacia alcanzar esa meta de normalidad. Y entonces, planteando un montón de situaciones en el entramado social que, si bien viene a tratar de ser un paso en esta evolución que vengo mencionando, deja un montón de situaciones en cuestiones de inclusión, en cuestiones de integración, eh, a la persona con discapacidad como un espectador, como una persona que de alguna manera está sujeta a su diagnóstico. Entonces, en ese sentido, las construcciones no solo tienen que ver desde lo estrictamente médico, también todo esto afecta al concepto social, a nuestro entorno, cómo, digamos, qué se considera que podemos o no podemos hacer, y principalmente se hace foco, o se hacía foco, en lo que no podíamos, ¿no? Luego viene el modelo social, sobre el cual está un poco basada la Convención sobre las personas con discapacidad, y es entonces donde quizás este cambio paradigmático, las personas con discapacidad empezamos a hablar en primera persona y comenzamos ya desde lo conceptual, a mencionar que gran parte de lo discapacitante es el entorno, y bueno, y las construcciones empiezan a ser quizás de otra manera, y parte de eso creo yo que es un poco digamos, este espacio, ¿no? El que lleguemos a este espacio a poder conversar y por qué no debatir sobre estas cuestiones. Y como les decía, el proceso de la banda sinfónica refleja en sus 70 y pico de años todos estos cambios. Actualmente es un organismo integrado por personas con discapacidad visual, pero que también hay personas con vista que, digamos, que cubren por ahí puestos claves que no están, de momento no hay personas con discapacidad visual que los cubran, y eh, hay una exposición y un contacto con la sociedad a través de los conciertos, a través de charlas, eh, con lo cual poder transmitir esta posibilidad de realización personal que, que en muchos casos la realización personal tiene que ver, yo diría en la mayoría de los casos, ¿no? Tiene que ver o está muy de la mano con el acceso al trabajo, a un trabajo donde tengamos un desarrollo profesional, a donde podamos, a través de la remuneración, poder sostener un proyecto de vida. Entonces, creo que hay un montón de cosas que se sostienen desde esta experiencia que es importante tomarlas como un poco como horizonte, porque a veces quizás desde el espacio de los ámbitos de formación, creo que nos falta un poco de comunicación o de conocimiento de los horizontes posibles de las personas con discapacidad. Es con esta propuesta que yo llego al Instituto Superior de Formación Docente para poder brindarles en el último año de la carrera a aquellos chicos y chicas que están formándose para ser docentes, poder estar en contacto con los colectivos de personas con discapacidad visual y con las instituciones, sobre todo aquellas con las cuales nos vinculamos, quizás pasada la formación de alfabetización y de escolaridad que mencionaba Julia en un principio, ¿no? Entonces, es a través de la interacción con estas instituciones que intentamos construir entonces una percepción, un conocimiento de ese horizonte posible, que por supuesto es parte de todo este proceso que está siempre en constante cambio. Digo, en algún momento, hace algunas décadas atrás, era impensado que las personas ciegas accediésemos a la computación, a todo lo que tiene que ver con la internet, y actualmente es casi digamos, una obviedad que tenemos acceso, y
Y en esa conciencia de los procesos, a veces el tomar como obvio el punto en el que estamos, desconocemos todo lo que se transitó para llegar a esa situación, ¿no? Entonces, así es como vamos interactuando, y en esa interacción también acercamos la experiencia del ámbito deportivo. En el caso del Paralímpico, es un ámbito donde las personas con discapacidad en general y las personas ciegas en particular encuentran no solo un desarrollo profesional como cualquier deportista, sino también es un espacio donde se fue ganando terreno y derechos. En su momento fue un espacio que se creó posguerra, lo cual transcurría casi de una manera aislada de los Juegos Olímpicos convencionales, y de a poco se fue revirtiendo esa situación hasta el punto de llegar hoy que los Juegos Paralímpicos se realizan en el mismo espacio físico que los Juegos Olímpicos, y de a poco se va tratando de entender este concepto que decíamos hace un ratito, este concepto social, que la mayor instancia discapacitante son el entorno y las barreras que propone el entramado social, más que la discapacidad física en sí misma, ¿no? Un poco es esta la experiencia que yo quería compartirles. Desde la música creo que hay infinidad de ejemplos también respecto a estos procesos. Cuando construimos la música desde elementos, y yo creo que esta asociación que nos hacen a veces a las personas ciegas con respecto a la música, bueno, si sos ciego seguro tenés facilidades para la música, tiene que ver con preconceptos que, como también decía Julia antes, son necesarios de indagar, de poder hacer trabajos de investigación. Bueno, Cristian, súper interesante, podíamos seguir escuchándote. La verdad que nunca supe en qué año se había creado, digo, en el año 39 es de avanzada, ¿no? Si uno piensa históricamente, retrospectivamente, aunque lo podamos asociar al modelo de la presidencia, fue lo que en ese momento se sentía que había que hacer. Y si uno lo piensa históricamente, fue hace mucho y no fue hace mucho pensando en la historia. Lo que es interesante de esto de ver es cómo los académicos o los profesionales parecería que estamos a la cola de las transformaciones sociales. ¿Cuántas cosas tuvieron que hacer las personas y las familias? Entonces, ante este argumento que el no estoy preparado, las familias tampoco están preparadas, pero fueron quienes lideraron los primeros movimientos. Y sí rescato bueno, ya vamos a tomar esto de lo que el proceso que vos decís, no estigmatizar ciertos diagnósticos a ciertas prácticas y que le hacen creer a la persona que lo mejor que le puede pasar a una persona ciega, si está en España, es asociarse a la ONCE y vender la lotería. Exacto. O ir a, digo, cómo tratar de seguir sosteniendo el deseo de cada persona desde su individualidad y no desde una identidad compartida, que en este caso sería la ceguera, ¿no? Cómo fomentar que cada uno se descubra. Sí, y yo creo que también cómo poder sostener estas individualidades y estas necesidades y deseos totalmente propios, necesarios y son derechos de cada persona, también entendiendo la necesidad y lo importante de los colectivos, ¿no? Esto que vos decías, qué importante es entender el modelo de presidencia en su contexto histórico social, y no a veces poner modelos o métodos unos versus otros, ¿no? Julia hace un ratito mencionaba también esta cuestión que me parece muy interesante, si tecnología versus braille, lo cual me parece interesante plantearlo, porque si es algo que nos está haciendo ruido, o que si desde la práctica estamos necesitando reflexionarlo, pongámoslo sobre la mesa. Yo, digamos, ante ese tipo de afirmaciones, lo que puedo decir es que la conceptualización de la lectura, como decían hace un rato, no es lo mismo leer que te lean, sea un dispositivo electrónico o una persona, y también es que en la construcción de otras cuestiones que no solamente tienen que ver con la alfabetización,
sino con la música puntualmente, también el braille tiene un rol importantísimo. Digo, la banda sinfónica se pudo profesionalizar porque hay un soporte en braille que se llama musicografía braille, lo cual nos permite profesionalizarnos al igual que cualquier otra persona que lo haga en otro soporte, como quizás el más famoso, que es en pentagrama, el cual hoy también está un poco en jaque ante las necesidades que las personas van encontrando, necesidades y soluciones que van encontrando de maneras no formales, con tablaturas, con otro tipo de soportes, lo cual van empezando a complementar la adquisición de conocimiento. Y me surge preguntarte, ¿cuál fue tu posibilidad, tu trayectoria para poder ser docentes? ¿Hubo dificultades de decir una persona ciega no puede ser docente? ¿Tuviste que lidiar con algo? En mi caso, la verdad que fui muy afortunado porque cuando presenté el proyecto y digamos, lo defendí hacia este sentido, ¿no? De poder acercar un aspecto que a veces, por, digamos, centrar el foco de quienes se están formando para ser educadores en los desafíos que se van a encontrar en el día a día, ese horizonte de cuál va a ser el desarrollo de la persona cuando ya joven y adulto principalmente, cuáles son los horizontes posibles. Tuve una muy buena recepción de parte de los directivos, por supuesto, con todos los intercambios necesarios para ver cuál sería la metodología, y con todas las dudas pertinentes y con todas nuestras contradicciones. Somos digamos, es un profesorado de educación especial con orientación ciegos, y este año es tan especial y particular para todos. La plataforma en la cual nos manejamos para las clases no es accesible. Ya he presentado mis quejas y demás, pero digo, también entiendo que es parte de un proceso y que en algún momento seguiré insistiendo en que eso sea accesible y le vamos buscando la vuelta. Y ante el ofrecimiento de compañeros y compañeras docentes que me dicen, bueno, pasame el contenido que yo lo subo, yo les agradezco la predisposición, pero bueno, les explico que no, digamos, eso no sería inclusivo. O sea, la plataforma y los recursos tecnológicos están a disposición para que eso suceda. Pero hasta en ese tipo de cosas considero, excepto que, digamos, estuviese horadando alguna cuestión muy puntual, pero me parece que es importante también que podamos, más que confrontar, poder acompañar esos procesos de construcción, inclusive desde lo institucional, para que podamos interactuar y podamos conocer nuestras necesidades e inquietudes. Genial. Bueno, esto que decís, tus necesidades e inquietudes, ¿no? No poner sobre sospechas tus potencialidades, tus posibilidades y tus debilidades, pero como humano, no por la discapacidad, ¿no? Empezar a permitir cuánto hay para aprender ahí cuando sos docente. Bueno, Cristian, muchísimas gracias y le pasamos la palabra a Florencia. La idea es que te presentes vos desde donde quieras y que nos cuentes a ver qué tenés para compartirnos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Florencia Tenorio, soy diseñadora industrial. Soy de Bariloche, pero vivo en La Plata ya hace un tiempo. Me vine a estudiar acá y me quedé. Hice una maestría en políticas de desarrollo y hace ya un tiempo, desde 2017, estoy colaborando en el Laboratorio de Software Libre para Arte y Diseño de la Facultad de Artes de La Plata. Bueno, y con el laboratorio venimos trabajando justamente con esto, con herramientas de software libre en distintos campos, y la idea es implementar el trabajo colaborativo e interdisciplinario, algo que en nuestra Facultad de Artes no se da mucho. Nosotros tenemos 2 edificios en este momento. Bueno, ahora no tenemos presencialidad, pero cuando podíamos ir a cursar y todo, tenemos 2 edificios, y en esos 2 edificios se desenvuelven como 2 mundos distintos, un poco el que es el de las artes plásticas y la música, en la sede central, y en el otro edificio de Fonseca, todos los que son los diseños, digamos. Y cuando empezamos a trabajar, planteamos esto, ¿no? De desde qué lugar íbamos a trabajar, y el diseño industrial lo que nos dice es, diseñemos cosas para mejorar la vida de las personas. Eso es como la premisa, ¿no? Y es un poco lo que me moviliza a mí también. Entonces, cuando empezamos a trabajar,
se nos acercaron distintas personas, empezamos a trabajar con restauración de esculturas y de calcos para el museo de la facultad. Después empezamos, ese trabajo nos llevó a conocer al director de la Orquesta Escuela de Berisso, y empezamos a trabajar en conjunto, desarrollamos piezas de instrumentos y boquillas para vientos, para 600 y pico de chiques que son parte de la orquesta. Ese proyecto es el que me conecta con Charlie, que él es no vidente, y me pide, en este desarrollo de modelado e impresión 3D, me cuenta que tiene ganas de imprimir los signos en braille para presentar un trabajo que tenía que hacer. Me pareció súper interesante. Yo ya había trabajado en otro proyecto de braille antes del laboratorio, que desarrollamos en conjunto con la UBA, una impresora braille de bajo costo y también con hardware libre y software libre, entonces ya estaba más o menos familiarizada con los símbolos. Entonces, con el pedido de Charlie lo que hice fue medio unificar cosas, pero bueno, fue esto, un trabajo interdisciplinario, ¿no? A raíz de eso empezamos a charlar de la música y las texturas, y los sonidos y las texturas. Yo empecé a trabajar también haciendo visuales, en realidad para bandas en vivo, trabajando con programación también, entonces como que los mundos empezaron a confluir. Y lo que tiene de interesante el laboratorio de software libre es esto: usamos software que es multiplataforma y todo el desarrollo que hacemos siempre es libre y siempre es colaborativo, entonces está en constante movimiento y en constante modificación y actualización, y los diseños y los desarrollos son de todos los participantes de cada uno de los proyectos. Un poco lo que decía hace un rato Julia, ¿no? De ir actualizándonos y repensándonos como docentes, y qué pasa con la investigación. Y cuando nos encontramos con diseñadores industriales que no tenían ninguna experiencia en el campo, digamos, que eran estudiantes o recién recibidos, que habían tenido la experiencia del diseño académico nada más, el de trabajos prácticos, el de diseñar como para el nicho, digamos. Y cuando salimos de la universidad y entendimos esto de que la universidad debe articular con su territorio y entender cuáles son las necesidades, es que empezamos a diseñar, y el trabajo se hizo mucho más rico para todos, tanto para quienes recibían nuestros diseños, como para nosotros que teníamos que ver cómo hacer para que cada una de las personas acceda a la herramienta de software y que además pueda diseñar una solución para esta problemática, y la imprimimos con también impresoras que son de hardware libre. Eso nos ha abierto un montón de puertas. Empezamos a trabajar también con el planetario. El planetario, cuando hicimos la presentación del proyecto, hicimos una proyección con música en vivo, con un ensamble de cuerdas, y un ensamble pequeño que es parte de la Orquesta Escuela. Musicalizaron en vivo Belisario, que también Belisario está hecho con Blender, que es software libre, y fue como la unión, ¿no? de todo lo que veníamos trabajando. Además, bueno, yo soy la coordinadora del proyecto y lo que hago es dar seminarios de capacitación para quienes se interesen en los proyectos, entonces enseño a usar la herramienta y este foco, ¿no? del trabajo colaborativo, los diseños son de todos, que es un poco romper con esta idea algo mezquina que tiene un poco la academia de esto es mío, este diseño es mío y lo voy a patentar y es mío, sino más esto es de la comunidad, esto es para que las personas vivan mejor, esto es para que la mayor cantidad de chicos y chicas en diferentes puntos, porque después empezamos a articular con otras orquestas, pero que estos chicos y chicas accedan a este material de trabajo, teniendo en cuenta lo costosas que pueden ser las boquillas, los arreglos de instrumentos, etcétera, ¿no? Y nada, muy enriquecedor, y ahora seguimos trabajando, estuvimos trabajando a pedido de la Orquesta Escuela, estuvimos imprimiendo boquillas de trompetas, ahora estamos con boquillas de tuba, tengo una acá a mano,
que estamos ahí desarrollando. Y nada, estas piezas cuestan un 10% de lo que cuesta una boquilla en el mercado. Entonces, eso también, la democratización y el acceso a los elementos para poder estudiar música, teniendo en cuenta también, si bien, como decía recién Cristian, no hay como esta idea de que si sos no vidente tenés como la puerta de entrada a la música, que eso no es así, ya lo sabemos, pero por otro lado, lo que vimos trabajando en territorio con la orquesta es que a chicos y chicas en esas situaciones y en esos lugares que son vulnerables y que, qué sé yo, con la práctica vimos que la música les abre puertas tanto profesionales como de vinculación con otros chicos y chicas de la misma edad o más grandes, y vemos que tienen un recorrido desde que son muy chicos hasta llegar a la profesionalización, ¿no? Y también algo muy interesante es que cuando presentamos el año pasado en la Noche de los Museos, estuvimos en el Museo de Física y en el Museo de la Facultad de Artes, el ensamble de vientos que se formó justo para esa fecha, los chicos y chicas fueron con sus padres y hermanos, y muchos de ellos jamás habían pisado la universidad pública. Entonces, esa conjunción a nosotros nos explotó la cabeza porque dijimos es por acá y tenemos que seguir trabajando en esta dirección, y fue muy emocionante y lo sigue siendo, y además, bueno, esta idea de trabajo colaborativo nos lleva a desarrollar otros proyectos. Estuvimos trabajando y estamos todavía trabajando con piezas para el COVID, hicimos, también yo coordino ese proyecto, estoy ahí medio en todo, pero desarrollando máscaras en conjunto con la comunidad maker de La Plata, y además piezas para respiradores, y hemos logrado modificar una práctica médica que antes necesitaba 2 personas para poder intubar a alguien, y ahora con estas nuevas piezas solo es necesario una persona en el momento de intubación. Entonces estamos muy felices porque es eso, es el trabajo colaborativo, es la unión de muchas fuerzas para un bien común, digamos. Y ese es un poco el trabajo que hago. Qué buena, Florencia. Me parece que vos le estás dando argumentos a ese eslogan de la democratización de la educación o del conocimiento, que no quede en un eslogan, sino que quede con contenido. Esto que vos estás contando, y lo asocio a lo que decía Cristian de un proceso y de construcción social y del software libre, habla de una construcción donde todos podemos ser parte y no reducir a una mercantilización todo lo que tenga que ver con cuerpos que no responden a la normalidad. Es decir, que todo aquel que no responde a lo que todos esperamos, podemos cobrar, podemos, digo, hay cuántas empresas o cuántas áreas, es ese plus económico. Entonces, y vos estás poniendo también sobre la mesa con esto de software libre, si construimos conocimiento es para que sea usado por cualquiera o por la mayor cantidad de gente posible, es en diálogo con esas personas. Que ahí yo te comparto, si querés, una autocrítica como universidad, yo también soy de la Universidad de La Plata, que la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos de los que investigamos salimos a preguntarle a las personas qué necesitan? O investigamos algo que se nos ocurre a nosotros sin saber la aplicabilidad. Y por otro lado, invitar a las organizaciones de personas con discapacidad, vayan a la universidad, vengan y reclamen, necesitamos que investiguen esto, que para esto estamos. Una universidad pública tiene que estar a disponibilidad de construir en forma colaborativa. Así que me parece que tu ejemplo es clarísimo, y también lo asocio con la creatividad y lo estético, que también parecería que todo que esté vinculado al campo de la discapacidad no tiene estética, ¿no? Hasta cuando haces algo en braille, que parecería, yo hace poco cuando fui a la cumbre, estaba el libro de Mafalda en braille, pero sobre blanco, no estaba sobre el libro de Mafalda. Entonces, pensar que hay una cuestión como, bueno, sin estética, y sí tiene estética, y esto que vos estás poniendo de la música, del encuentro, y a las familias también decirle, la universidad es para cualquiera, y si no es, reclámenla, porque quien se tiene que transformar es la universidad, que no fue pensada. Me parece maravilloso, y me parece que poner la posibilidad, no de crítica, sino de co-construcción. Es decir, estás en movimiento donde tenés la disponibilidad y el compromiso ético para juntarte con un otro a quien construir lo que hoy está faltando. Hermoso. Sandra, perdón Sí, si me Cristian, permitís,
también creo que coincido plenamente en lo que decís, y me parece que también podría ser una invitación a la autocrítica a los colectivos de personas con discapacidad, que a veces nos cuesta motorizar esto que vos decís, ¿no? Acercarse a los espacios y decir, necesitamos tal cosa, porque también tenemos que estar predispuestos a esas nuevas herramientas. En muchos espacios también hay cierta resistencia a la incorporación de nuevas herramientas. Entonces, digo, para no centrar solamente los desafíos en el entorno, sino también es importante que nosotros mismos aceptemos también ese desafío, ¿no? Sí. Bueno, me parece valor que lo digas vos, que sos parte de la organización, si no caemos otra vez que nosotros juzgamos o hablamos, pero también entiendo que las personas con discapacidad vienen con una trayectoria de desigualdad, que parecería que tienen que pedir permiso para poder ganar espacios, conquistar espacios o dialogar. Ahí nos contaban de que participaste en trabajar con pentagramas en braille. ¿Algo de Era eso, lo que les Florencia? contaba con Charlie el año pasado, claro. Hola, si me permiten. Yo creo que ¿Cómo estás, Flor? Hola, Sandra, Charlie. Cristian, ¿cómo están todos? Sí, Alex. yo justamente esto que vienen comentando de acercarse a estos espacios y generarlo desde nuestro mismo lugar, es lo que el año pasado en lo que yo venía haciendo se me ocurrió de hacer justamente esto, y me acerqué a Flor, que, bueno, diseña, aprovechando que ella diseña y hace todas estas cuestiones de 3D. Yo lo que hice, algo que me pareció muy importantísimo desde la entrada en la facultad, que no había figuras, por ejemplo, que vos te perdés esa parte de saber cómo son las figuras visuales, o sea, más allá de que uno no las vea, está buenísimo tener idea, justamente porque me acuerdo de una ocasión, por ejemplo, que me preguntaba, yo entendía todo lo teórico, ¿no? En una ocasión me preguntó una compañera si tal figura, ella me escribía la figura, era tal significado, y yo no sabía qué decirle porque no sabía la figura visual, por ejemplo, cómo era. Entonces, esto desde un inicio, que cuando vos no tenés muchas bases teóricas, en música, por ejemplo, de entrada, y más si no viste nunca, son cosas que te perdés, y también creo que la inclusión va por ese lado y la accesibilidad, de que estas cosas no se pierdan, y justamente también si sos docente o quieres compartir un taller, que fue en mi caso el año pasado, me sirvió un montón para yo poder explicarlo y poder avanzar. Y con Flor vamos viendo de qué otras posibilidades es más accesible al tacto, y un montón de situaciones en diseños también, en tamaños, y bueno, venimos ahí trabajando por ese lado. Bueno, este año se nos complicó un poco por las circunstancias, pero venimos planteando un poco eso, y que quede ese material también para la universidad, que es importantísimo. Solo quería aportar eso. Qué bueno. Bueno, ya que estás, si querés contanos y vamos cerrando, quedan abiertas un montón de puertas. Me viene a la cabeza la frase de Carlos Escliar: si las instituciones tienen puertas con escáner, donde te hacen un control tan íntimo sobre el otro con todas las sospechas, si tiene una puerta giratoria, que así como entraste expulsa, o es una gran puerta abierta para que todos podamos circular. Charlie, te dejo si querés dejar las vías de contacto de Telegram, Instagram, el sitio web, para que sigan este maravilloso evento. Sí, todos los links se van a compartir por Telegram, el canal de Telegram, Cumbre Latinoamericana Transformarte, los links de acceso de la página web, del Instagram, y también de los grupos de preguntas donde varios ponentes van a poder compartir más conocimientos y poder despejar algunas dudas y preguntas que vayan quedando en este vivo. Así que recordarles eso. Estamos también por la accesibilidad es un arte en Instagram, y por la página web que se va a transmitir, la accesibilidad es un arte.latinoslibres.com.